Estamos en esta conferencia sobre el diálogos de Fratelli Tutti, que tienen en realidad como una pequeña historia. Ya hace un tiempo venimos haciendo la recepción en UCASAL de algunos documentos del Magisterio del Papa Francisco, inspirados un poco por estos temas tan desafiantes que él propone, primero con Laudato Si en torno a la ecología integral, una ecología entendida no solo de manera ambiental, sino socioambiental, ¿no? Con el interés de vincular las distintas disciplinas o unidades académicas de nuestra universidad y al mismo tiempo poder tener algunos invitados externos. En este caso ya les voy a presentar a los expositores. Vamos a tener dos paneles. Comento un poquito la cuestión metodológica y después pasamos a los invitados. En este caso sobre Fratelli Tutti. El primer panel va a ser un diálogo entre María Lía Servino y Melisa Languasco, y en el segundo panel tenemos a Marcela Clemán y a Patricia Francica, que ya vamos a hacer las presentaciones de sus currículums. Les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y estar acá. Y luego de la presentación de las expositoras tendremos un último momento de diálogo, debate, reflexión conjunta. Para eso les pedimos que manden sus preguntas a través del chat. Las vamos a ir recibiendo a lo largo de todas las conferencias, así que a medida que se les vayan ocurriendo, surgiendo las preguntas, las pueden enviar. Y al final de cada panel haremos un momento de diálogo, ¿sí? Después del primer panel tendremos un momentito de debate y luego del segundo panel otro. Le doy la palabra ahora al padre Cristian Gallardo, vicerrector de formación de UCASAL, que nos va a dar ahora la bienvenida. Gracias, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir en este contexto en el que estamos viviendo de pandemia, de esperanza al mismo tiempo, para acoger el llamado del Papa a una fraternidad universal. La encíclica, así como Laudato Si, también en línea de continuidad con Laudato Si, nos hace ver de que la fraternidad no es simplemente una utopía, sino una tarea y una misión de la Iglesia y de todos los hombres de buena voluntad, como lo dice el Papa en la encíclica. Vamos a tener el gusto de poder compartir desde dos ámbitos, dos reflexiones, uno a un nivel de macro de la política internacional y el diálogo interreligioso, y el otro más cercano también desde nuestras propias relaciones interpersonales. Vamos a tener la presencia, y desde ya en nombre de la Universidad Católica les agradezco, a la doctora María Lía Servino, que desde Roma, Italia, desde el Vaticano, muchas gracias por su presencia. También va a entrar en diálogo con una profesora especialmente de nuestra universidad, con Melisa Languasco, de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y también agradecerle a la doctora Patricia Adriana Francica, desde la Facultad de Artes y Ciencias de la carrera de Psicología, y a la licenciada María Marcela Clemen de la carrera de Fonoaudiología. Va a ser un gusto poder ver la riqueza de la fraternidad vivida en estos contextos tan importantes para nuestra vida, y más en este momento donde necesitamos reavivar nuestra fraternidad desde la esperanza. Nuevamente, en nombre de la universidad y de todos los que estamos aquí presentes en este ciclo de conferencia, muchas gracias a las expositoras y también al esfuerzo del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia y el Instituto de la Integración del Saber, el IPIS, para poder disfrutar de este mensaje de esperanza que nos deja el Papa para vivir la amistad social, para vivir la fraternidad entre todos. Muchas gracias y vamos a estar atentos para poder reflexionar todos juntos acerca de este hermoso desafío de sabernos y sentirnos hermanos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a hacer las presentaciones formales para contarles un poquito más de las expositoras. En primer lugar, en este primer panel, Melisa Languasco, que es licenciada y profesora en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, actualmente es jefa de carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta y docente en la misma facultad. Ella va a iniciar el primer panel, el disparador de la reflexión, y la acompaña, decíamos, una invitada especial, María Lía Servino, que es doctora en Sociología y asistente social. María Lía es argentina, pertenece a la Asociación de la Vida Consagrada Servidoras, pero actualmente reside en Roma
y lidera la Secretaría General de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas, que representa un centenar de organizaciones con el fin de promover la presencia, la participación y la corresponsabilidad de las mujeres católicas en la sociedad en búsqueda de un desarrollo integral. Así que, bueno, agradecemos nuevamente esta colaboración. Bueno, estamos esperando a Melissa, que tuvo una pequeña dificultad en la conexión. Si quisieras, María Lía, comentarnos un poquito, aunque sea de tu misión ahora en Roma, de cuál es tu rol, hasta que ingrese Melissa y ya entramos en el debate. Bueno, primero que nada quería agradecer esta maravillosa oportunidad que me da la Universidad Católica de Salta y el honor de compartir con ustedes el panel. Estoy contentísima, mi corazón está siempre en Argentina, así que les agradezco profundamente. La nuestra es una organización mundial que reúne a 100 organizaciones católicas de todo el mundo que están siempre representadas por una mujer, porque nos dedicamos a eso, a promover la dignidad de la mujer para que pueda ser protagonista en la evangelización y en el desarrollo humano integral. Y este webinar lo hemos preparado junto con Melissa, así que en cuanto ella me quiere interrumpir, le puedo pasar la palabra sin ningún problema, porque nos hemos reunido antes, hemos intercambiado material. Melissa va a dar una visión geopolítica, y en ella va a señalar algunas preguntas, algunos interrogantes que son realmente disparadores. Yo trataré en la medida de las posibilidades de ir contestando también con Fratelli Tutti, y por supuesto estamos abiertas al diálogo. No sé, Verónica, si vos querés que desarrolle un poquito la parte, o qué querés que haga. Sí, adelante, María Lía, porque evidentemente Melissa está con algún problema de conectividad, así que adelante y después ella hará sus reflexiones a partir de lo tuyo. Bueno, fantástico. Bueno, con Melissa pensamos que había dos ejes importantes que podíamos seguir, como si fueran, les diría, los dos rieles de la vía del tren, que son los procesos y los actores. Así que yo lo voy a tomar desde la perspectiva del diálogo interreligioso y ella desde la perspectiva geopolítica internacional. Pero vamos a hablar de procesos y actores. Entonces, para hablar de procesos les diría, es lo que el Papa Francisco está tratando de generar, procesos. Cualquier acto, cualquier evento, cualquier documento que ustedes vean, tiene detrás un proceso, y él lo que le interesa es precisamente generar procesos. Por ejemplo, la Fratelli Tutti, que es aquella a la cual nos vamos a abocar hoy, estuvo precedida, como ustedes sabrán muchos, por otro documento que se llama Fraternidad Humana. Este se firmó entre el gran imán musulmán, cuando el Papa viajó a los Emiratos Árabes, y el Papa, pero a su vez fue precedido por 60 encuentros de diálogo entre el Papa y su equipo y el imán y su equipo. Claro, dio un fruto impresionante, porque hasta las Naciones Unidas lo han tomado como un hito. Ustedes saben que Naciones Unidas decretó el 4 de febrero como Día Internacional de la Fraternidad Humana. Bueno, para que todo esto no quede como una cosa, digamos, lejos de nosotros, yo les voy a dar un pequeño testimonio de algo que organizamos nosotras. Cuando el Papa firmó este documento en el 2019, nos dimos cuenta que nos estaba invitando también a las mujeres a recorrer este camino. Entonces, no sé si puedo compartir pantalla, me dirás, Camila, si lo puedo hacer. Me gustaría mostrarle algunos rostros con los cuales nosotros hemos empezado el camino del diálogo, ¿no? Estos son los rostros. No sé si lo alcanzan a ver bien en pantalla. Estos son los rostros de 6 mujeres que desde el 2019 estamos caminando juntas sobre cómo vemos cada una desde nuestras comunidades de fe. Todas lideramos, empezando por la musulmana, la budista, la hinduista, la de comunidades hebreas. La africana es nuestra hermana de las comunidades protestantes, porque es la representante del Consejo Mundial de Iglesias, y yo desde la perspectiva católica, hemos estado caminando juntas
para poder dar una visión de que las mujeres también desde nuestra fe colaboramos para la fraternidad humana y nos hemos comprometido. En el 2020 firmamos una declaración conjunta para el Día Internacional de la Mujer y para el 2021 seguimos caminando juntas en este diálogo y vimos todos los puntos en común que teníamos sobre la Fratelli Tutti. Entonces hicimos un evento mucho más grande, invitando a 6 o 7 embajadoras ante Santa Sede de distintos continentes, de distintos países, 2 cardenales, es decir, dimos un testimonio de cómo compartir valores es posible para construir juntos una fraternidad humana. Y esto que les cuento no es porque haya sido una gran cosa, es nada más que una semilla. Y somos conscientes de que estamos en plena siembra y que quizás no veamos los frutos, pero no es una utopía. Cuando nosotros tomamos la Fratelli Tutti, y permítanme que tome el texto porque es un texto precioso, el Papa justamente en el último capítulo nos habla de la importancia de este diálogo interreligioso para la construcción de la fraternidad humana. Y entonces nos dice que no se puede admitir que en el debate público falte la voz del trasfondo religioso que durante siglos ha acumulado experiencia y sabiduría. Tenemos que estar en el debate público y no podemos dejar que solo allí, dice el Papa, esté la voz de los poderosos y de los científicos. Entonces, es fundamental que cada uno de nosotros pueda comprender esta posibilidad enorme que se abre entre nosotros y que tengamos claro, como dice el Papa, que la violencia jamás puede estar justificada por las religiones. Esto él lo afirma muchísimo porque dice que si esto ha sido así, ha sido por los fundamentalismos, no por las religiones, porque en realidad las religiones son caminos de paz. Y termina él, la encíclica, hablando en nombre de todos nosotros. De todos, dice, los seres que ha creado Dios, desde las almas inocentes a las cuales se han matado, los pobres, los huérfanos, los refugiados, los exilados, los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia, todos, dice, somos personas de buena voluntad que estamos llamados a asumir la cultura del diálogo como camino para la colaboración común. Y una de las preguntas que se hacía Melissa, que no sé si ya está aquí, era justamente ¿cuál es el camino? ¿Hegemonía a nivel geopolítico o colaboración y cooperación? El Papa le contesta cooperación y colaboración. Yo tengo mi tiempo, pero no sé, Verónica, si querés que siga, que cambie, estoy a tu disposición. Melissa ya está con nosotros, así que como ustedes habían pensado hacer un estilo reactivo en la exposición, le podemos dar la palabra entonces a Melissa, que pudo volver a conectarse. Gracias, María Elía. Bueno, muchas gracias Verónica, muchas gracias María Lía. Voy a tomar lo que acaba de plantear María Lía en términos de pregunta, de pensar en cooperación o en hegemonía, a partir de la mirada de la política internacional. Es así que en este diálogo, en donde vamos a poner varios elementos para la reflexión, lo que quisiera plantearle en principio es pensar que la política internacional atraviesa distintos aspectos, no solo de las realidades globales, sino también de las realidades regionales y de las realidades locales. De hecho, en esta disyuntiva de cooperación o hegemonía, podemos inferir que hay distintos actores y distintos procesos que están atravesados por la política internacional y que, por ejemplo, tienen que ver con lo que plantea el Papa Francisco en la encíclica al reflexionar sobre los límites de las fronteras. En ese sentido, también quiero plantear como una disyuntiva los dilemas de los intereses. Entonces, teniendo como eje la política internacional y uno de los comportamientos que sucede
a partir de este escenario global, regional y local, pensar en la migración como un fenómeno que actualmente sucede más allá de la caracterización de países desarrollados o subdesarrollados, del primer mundo, segundo o tercer mundo en el antiguo lenguaje. Allí es donde vemos que hay un gran desafío por parte de la comunidad toda, entendiendo que la migración es una reacción ante necesidades de desarrollo integral de fondo. Y cuando hablamos de necesidades de desarrollo integral de fondo, acá hay que tener en cuenta 3 claves: la educación, la salud y el trabajo digno. Entonces, en términos de política internacional, la propia comunidad internacional enfrenta este reto de cuáles son las políticas en términos de políticas sostenibles para configurar la gobernabilidad migratoria, entendiendo que a partir de esta gobernabilidad migratoria se pueden proporcionar políticas públicas sostenibles, más allá de las latitudes. En ese sentido, entonces, quiero retomar 2 ejes en lo que refiere a política internacional: los procesos, y el Papa Francisco habla de la migración y del reto que implica poder pensar a la fraternidad en términos abiertos, considerando que no solamente estamos hablando de la cultura local, sino de qué manera integramos a la cultura local en términos globales. A partir de allí, también pensar en mecanismos que atraviesan la política internacional. ¿Cuáles mecanismos? Lo que bien decía María Lía, la cooperación. La cooperación como un mecanismo para alcanzar intereses comunes. Entonces, nosotros podríamos pensar, yendo de mayor a menor escala, por ejemplo, en Naciones Unidas, como el ámbito multilateral por excelencia, en donde están representados todos los estados del mundo. Y todos los estados del mundo en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas tienen la misma representación, porque ese es el ámbito democrático por excelencia, el ámbito multilateral democrático por excelencia. Pero, a ver, si tenemos en cuenta lo que sucede en el ámbito multilateral de Naciones Unidas, pensamos en que es una organización global cuyo fin ha residido en mantener la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, cuando suceden conflictos de escala global, son 5 los estados los que dirimen qué es lo que se debe hacer: Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia. Entonces, en términos de esta igualdad de la representatividad, ¿cuánta igualdad realmente sucede en un ámbito global como Naciones Unidas? Esto por un lado, y ya yendo más bien a escalas más cercanas y pensando en una América total, podríamos ilustrarlo con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, integrado por los países de Canadá, México y Estados Unidos, y en el Mercosur, que es un ámbito mucho más cercano a nosotros, en donde la cooperación existe para alcanzar intereses o fines comerciales en realidades o en entornos geográficos que son comunes. Ahora bien, cuando pensamos en estos ámbitos, vemos que lo cotidiano es esto de analizar si el Mercosur es realmente o no es realmente falible, si se alcanza o no se alcanzan los objetivos de cada uno de los países, y si esos objetivos están o no atendiendo las políticas de Estado que todos esperamos que estén representados en estas esferas regionales. Entonces, una vez más, ¿hablamos de cooperación o hablamos de hegemonía? ¿La cooperación está realmente propendiendo a que los países alcancen sus intereses comunes o terminan por visibilizar quiénes son los que realmente detentan el poder? A partir de esto, me gustaría proponerles pensar en un escenario geopolítico mundial en donde hay patrones que están realmente demostrando esta disparidad
de situación de cada uno de los países en un escenario global. Y es aquí donde la pandemia vino a visibilizar cuestiones que, en palabras del Papa Francisco, las plantea en los siguientes términos. Acá quiero leer una frase y dejarla a la reflexión de cada uno de ustedes. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco plantea que más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Y aquí una cuestión contingente como la que actualmente nos atraviesa de manera global viene a visibilizar realmente cuál es la situación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Le doy la palabra a María Lía. Bueno, los interrogantes que nos plantea Melissa, a mi modo de ver, no son nada sencillos de responder, pero a mí lo que más me gusta es pensar que ese escenario internacional, que ella lo plantea también desde el punto de vista geopolítico, en primer lugar nos influye a todos, pero también nosotros, de alguna manera, podemos influir en ese camino, ¿no es cierto?, hacia la fraternidad universal que el Papa nos propone. Por un lado, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están representadas en Naciones Unidas, no tienen voz, no tienen voto, no van a dirimir, no forman parte de los 5 países que dirimen los conflictos, como nos ha explicado muy bien Melissa, pero, digamos, como el caso de la organización que me toca liderar, Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, tenemos estatus allí, trabajamos con otras organizaciones católicas, o sea que a nuestras organizaciones de base, cualquier organización católica se puede asociar a la UMOF, nosotros las representamos, les damos voz y tomamos los temas que nos parece son importantes y los promovemos, hacemos lobby, hacemos sites events, es decir, todo lo que puede hacer una organización a nivel internacional. Pero más allá de estar presentes en esos lugares, dice el Papa que todos nosotros podemos y debemos colaborar en el proceso de diálogo que viene de abajo hacia arriba. Así que les comparto un minuto nomás, esto que es, digamos así, no puedo decir que es el decálogo del diálogo, porque en realidad son 7 características, así que sería un septálogo del diálogo, que son los verbos que él pone. Dice, sin acercarse, expresarse, escucharse, mirarse. Él le da mucha importancia a la mirada, al cruzar los ojos unos con otros, y por lo tanto conocerse, sin tratar de comprenderse. Entendámonos bien este verbo, ¿no?, de la comprensión, este sustantivo de comprensión, o el tratar de comprenderse como acción, implica algo bastante difícil para nosotros, que normalmente vemos dentro de un ángulo, y no vemos nada de lo que, por ejemplo, tenemos atrás nuestro. Y es tan verdadero lo que nosotros tenemos delante como lo que estamos dejando atrás. Entonces, el que sabe dialogar trata de ponerse en los zapatos del otro, en el que está enfrente, en el que piensa diferente para tratar de comprenderlo. Y es así como puede buscar y encontrar puntos de contacto. Miren, esto del diálogo a mí me parece que es algo que todos podemos ejercitar en nuestros pequeños núcleos, empezando por nuestra casa, siguiendo por la institución o lugar de trabajo en que nos encontramos, en el barrio, en la provincia, en el país. Y esto es como un tsunami que va creando una cultura del diálogo. El Papa esto nos lo pide y nos lo, digamos así, hace un llamamiento a todos nosotros. Es más, les diría, él dice que a veces la velocidad del mundo moderno, la velocidad de las comunicaciones,
hace que se arruine nuestro diálogo de alguna manera, ¿no? Porque lo interrumpimos permanentemente, ya estamos pensando qué le vamos a contestar a la persona cuando todavía no terminó de hablar. Entonces, perdemos la capacidad de escucha. ¿Mm? Y esto es terrible, pero es perder a través de una supuesta información mucha sabiduría, porque el otro siempre tiene algo para enseñarnos. No existe la persona que no nos pueda enseñar nada. Él dice, por ejemplo, en el número 50, ¿no?, que nosotros podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, pero tiene que ser una conversación reposada y no una discusión apasionada, ¿eh? Es un camino que a mí me encanta, es cómo lo caracteriza él, porque dice que es perseverante y corajudo. Y bueno, a veces a nosotros los argentinos la perseverancia nos cuesta un poquito y hace mucho que no estamos teniendo ejemplos corajudos de llevar adelante cosas que son bien difíciles, como es el diálogo. Pero aún cuando tengamos distintas posturas, esto es factible, dice el Papa. Hasta el diálogo entre las culturas es factible si ponemos en práctica estos verbos que yo les comentaba recién. Así que ojalá que la Argentina, que está de alguna manera asignada por desencuentros, por conflictos, encuentre poco a poco este camino del diálogo. Dice el Papa que él sabe que muchas veces no están puestos en evidencia estas personas, pero que ayudan ciertamente con su diálogo persistente y corajudo, no a hacer noticia, sino discretamente a que el mundo viva mejor, a que podamos encontrar en el diálogo social una nueva cultura. Así que lo que nos está planteando Marisa, y le paso la palabra ahora a ella, es precisamente un camino para ese nuevo orden internacional. ¿No es así, Marisa? Tal cual, María Lía. En eso tenemos que trabajar, porque en verdad cuando estamos hablando de la fraternidad como un desafío universal, es interesante reflexionar acerca de 3 cuestiones que también encuentro oportuno mencionarlas en este encuentro virtual, ¿no? Que lo plantea el Papa en 3 términos, ¿no? Una, él habla de los compromisos y desafíos en escenarios multinivel. Por un lado habla de la ayuda al desarrollo, y en esto quiero poner especial énfasis que habla de desarrollo, no habla de crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo hablamos de una noción mucho más integral y que tiene la mirada puesta en la persona humana, en el desarrollo integral que está conformado por distintos aspectos que van mucho más allá de lo material. Esto por un lado. Y cuando hablamos de este desafío en torno a la ayuda al desarrollo, hay varias preguntas que nos podríamos plantear. Si el desarrollo es una noción más integral, no estamos hablando ni de pobreza ni de riqueza. Estaremos hablando entonces de distribución de ingresos, de generación de recursos, de concentración de riquezas. ¿De qué estamos hablando cuando tenemos este desafío de repensar la ayuda al desarrollo? Esto por un lado. En segundo lugar, pensar en este sabor local y horizonte universal, menciona el Papa Francisco en la encíclica. Y es que lo homogéneo, lo estandarizado, qué tipo de identidad estamos generando teniendo en cuenta estos patrones de relacionamiento que existen a nivel de comunidad, a nivel local, a nivel nacional, regional y a nivel también global. ¿Estamos realmente integrando a aquel que tiene otra historia, otra cultura, otros orígenes, otro idioma, otra religión? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y aquí, a partir de la mirada de la política, tenemos que entender que ningún Estado solo puede generar
el bien común que se pretende el Estado genere a través de la herramienta que es la política. Entonces, también vemos aquí varios desafíos en un camino que estamos actualmente transitando. Por ejemplo, hablamos del vaciamiento de la política, de la crisis de representatividad. Estos son desafíos que actualmente estamos transitando. El Estado ya no es el único actor al cual la sociedad recurre para dar respuestas a sus diferentes necesidades. Y es entonces que el Estado no solamente no va a poder actuar solo, va a tener que articular sus acciones, sus políticas, la definición de sus políticas públicas con otros actores que se han multiplicado en estos escenarios multinivel. Y aquí quiero plantear que a partir del escenario actual de pandemia, evidentemente estamos viviendo una etapa de crisis. Y creo que esta etapa de crisis va de la mano con todas las otras cuestiones que he mencionado. La crisis de representatividad, el vaciamiento de la política. Entonces, a partir de esto tenemos que ver de qué manera se reconfigura o si realmente sucede esta reconfiguración de los comportamientos de los distintos actores, y vamos a pensar en lo global, pero también pensemos en lo individual. En este sentido, quiero concluir con algunas preguntas que realmente me han parecido las preguntas que nos tienen que conducir y provocar una reflexión mucho más profunda. Lo decimos en escala global, en escala regional, pero ¿por qué no plantearnos esto a nivel individual? Son 4 preguntas. Una, ¿cuánto amor puse en mi trabajo y en qué hice avanzar a partir de las acciones que generé en mi propio ámbito? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Y qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Creo que el desafío parte de lo individual, parte de generar esta mirada humanizante que nos propone el Papa Francisco, analizando distintos escenarios, analizando distintos comportamientos que están atravesados por la política y por la propia vida social en la cual cada uno de nosotros somos parte y nos insta a ser protagonistas. Eso es todo por mi parte. Bueno, muchísimas gracias, María, Melissa, por este diálogo, que la verdad que resultó muy fructífera esta dinámica de dialogando entre ustedes y desde afuera verlas dialogar y hacer el contrapunto fue muy rico también. Tengo una primera pregunta para vos, María Lía, que compartieron en el chat. Darío Arias de UCASAL pregunta, comparte primero que UCASAL está planeando a la luz de Fratelli Tutti Laudato Si un centro de construcción de paz, aunando una serie de iniciativas que en esta universidad se viene desarrollando y otra serie de actividades y programas a llevarse a cabo a futuro. La pregunta es, ¿qué recomendaciones, enfoques, experiencias podrías compartir con nosotros en relación a ese proyecto para orientarnos hacia donde el Papa Francisco nos invita a trabajar? María Elía, ¿estás pudiendo desmutearte? No. Ahí Enrique a lo mejor te ayuda. Enrique, sí, ahí está. Gracias. Ahí te habilita él, María Elía. Gracias. Ahora sí. Buenísima la pregunta, muchísimas gracias. Yo creo que no me imagino un escenario como este de un centro de construcción de paz si no es en red. Sería lo primero que yo vislumbro, ¿no? Trabajar desde la propia organización, desde la propia universidad y trabajar con otros.
Me parece que hoy en día no hay otra forma de que nuestras iniciativas tengan realmente la envergadura que tienen que tener. A su vez, diría que es fantástico unir las dos cosas. Creo que esto es un gran acierto. No sé si unos días pasados habrán podido escuchar que el Papa anunció que va a haber una plataforma que se llama Plataforma Laudato Si, donde los distintos actores van a poder poner libremente sus aportes, ¿no? Y la universidad es uno de estos actores. Así que sería fantástico si ustedes pueden entrar en la plataforma Laudato Si, donde están los 7 objetivos de la Laudato Si, y que solo se pueden, digamos, que son parte de lo que va a ser de nuestra casa común una casa de hermanos y hermanas, es decir, la fraternidad humana. Así que yo diría trabajo en red, usar la plataforma Laudato Si y tratar en la medida de lo posible que siempre venga, digamos, la riqueza de abajo hacia arriba, ¿no? Porque eso es un poco lo que nos da la frescura de la creatividad de cada ser humano, de todos los que son tanto alumnos como profesores, como directivos. Entonces, generar esa sinodalidad, como dice el Papa, de escucharnos unos a otros, ¿no? Y de hablar libremente, y a la vez la sinergia positiva de las redes, me parece que puede dar lugar a que ustedes tengan un centro de construcción de paz maravilloso y que puedan poner todas sus iniciativas. Les deseo lo mejor. Muchas gracias, María Lía. Otra pregunta también para vos, María Lía, y enseguida pasamos a otra para Melissa, pero estás liderando un conjunto de organizaciones a las que las reúne el hecho de ser femeninas, digamos, ¿no? ¿Podrías describir si hay una originalidad en ese diálogo, quizás en un contexto nuevo que habilita a las mujeres a hablar en términos institucionales, pero las mujeres supongo que dialogan desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué novedad, digamos, o hay algo original que se plantea en este nuevo contexto? Bueno, no sé si es original, porque como vos decís, Verónica, el diálogo, digamos, hace mucho que está, las mujeres siempre hemos dialogado entre nosotras. Lo que me parece más interesante es cómo el Papa a nivel de Iglesia Universal, a pesar de que tiene muchas contras, sin embargo, va poniendo mujeres en lugares claves, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora el 18 de junio, si Dios quiere, vamos a hacer un webinar internacional abierto a todos, por supuesto ustedes principalmente invitados, que lo va a dar una mujer que por primera vez como es secretaria del Sínodo para los Obispos, va a tener no solo voz, sino voto en el Sínodo de los Obispos. Y ella va a explicar justamente cuál es la originalidad de que las mujeres en la Iglesia tengan ese tipo de actividad, ¿no? ¿Por qué? Dice ella. Porque cuando se cruzan las miradas de hombres y mujeres, el resultado es mucho mejor. Entonces, yo lo que veo es que cada vez más estamos buscando esa acción conjunta, esa reciprocidad que nos beneficia enormemente en la relación. Porque muchas veces se dice que las mujeres somos capaces de ternura, que somos tan sensibles. Sí, estoy de acuerdo, no es que me parezca que esto no es verdad. Pero a veces se olvida que la mujer lo primero que hace es pensar. Lo primero que hace es con su inteligencia creadora, movida por su afectividad, se abre a un montón de dimensiones, incluso a veces intuitivamente, que el hombre puede llegar, pero por el razonamiento y más lentamente. O sea, hay muchas cosas que por la sensibilidad, por la unidad interior, son típicas nuestras. Entonces aportamos otra mirada al diálogo, que no es ni mejor ni peor, sino que es otra. Entonces esta diversidad enriquece. Muchas gracias, María Lía. Bueno, seguimos recibiendo preguntas a través del chat.
tenemos espacio para un par de preguntas más. Melissa, acá me preguntaban también en relación a los ámbitos de... A ver, ahí llegó otra pregunta de Trinidad. Vamos a priorizar esta que... Dice, buenas tardes. En la búsqueda y la definición de actitudes, tareas y esfuerzos en lograr la paz y fraternidad en las relaciones con los otros, entre las instituciones y hasta entre las culturas y religiones, ¿por qué utilizan el concepto nueva civilización o civilización del amor, que instauró en el mensaje de la Iglesia durante su papado, y en cambio usan el concepto nuevo orden mundial, concepto este que genera tanto escozor, ya que nos retrotrae al lenguaje que usan los poderosos y políticos del Big Tech, que oprimen a los seres humanos y tratan de inculturarnos con sus ideologías? ¿Por qué no utilizan? Bueno, hasta ahí, supongo que algún otro concepto, no sé, o sugiere algún otro concepto. No sé, Melissa, vos ahí si querés Bueno, contestar algo, María Lía intervenir también. sí, no hay problema. A ver, el nuevo orden mundial es una nueva concepción de análisis del escenario global, como también está actualmente denominado como el nuevo desorden mundial. Bien, ¿qué quiero decir con esto? En esta concepción de nuevo orden mundial se están incluyendo no solamente distintos actores, sino distintos patrones de vinculación que en la actualidad se han visibilizado como amenazas y como patrones de relacionamiento que trascienden las fronteras de cada uno de los países, más allá de esta vieja caracterización de orden mundial bipolar. Por ejemplo, si pensamos en la historia más reciente, hablábamos del orden mundial entendido como aquel orden en donde estaban dos polos de poder que eran los que terminaban por configurar quién estaba de un lado o quién estaba del otro. Bien, para decirlo en términos sencillos. Ahora, esta noción de nuevo orden mundial, o también llamada el nuevo desorden mundial, atiende a este propósito de articular patrones de comportamiento distintos que hoy se han visibilizado más allá de los viejos polos de poder y que hoy son patrones de relacionamiento y de amenazas para algunos países, llámese terrorismo o llámese migraciones, para hablar de dos cuestiones distintas. Al mismo tiempo, también en este nuevo orden mundial o nuevo desorden mundial, hay otros actores que van más allá de los estados. Por ejemplo, las empresas transnacionales o los propios intereses financieros que movilizan distintos modos de vincularse entre esta multiplicidad de actores que anteriormente les indicaba, multiplicidad de actores y en escenarios también multinivel. Ya no solamente hablamos de la política, hablamos también de lo social, de lo cultural, de lo histórico, de lo económico, bien, no solamente de la política. Entonces, nuevo orden mundial es una noción que a partir de la cual se identifican procesos, actores, factores diversos, trascendiendo aquella vieja noción de mundo bipolar, ¿bien? En donde determinados actores se alineaban o no a los dos polos de poder que existían por aquella historia reciente. Bien, Gracias. si con esto respondí a la inquietud, si no, quedo atenta. Yo podría agregar una pequeña cosita apoyando lo que está diciendo Marisa, que coincido plenamente, es una categoría de análisis. Es decir, estamos en el ámbito de la terminología propiamente académica, porque el Papa no usa esa terminología en Fratelli Tutti. Así que otra cosa es que nosotros, digamos, se use hablando académicamente. Eso es una categoría de análisis, porque desde la perspectiva de lo que el Papa nos está proponiendo está en absoluta concordancia y concomitancia y no se comprende si no es con todo el magisterio anterior y por lo tanto con la civilización del amor en la cual tanto se embarcó y no se embarcó, gracias a Dios, Juan Pablo II.
Bueno, muchísimas gracias. Seguramente quedará alguna pregunta después si al final del seminario hay tiempo, retomamos algo. Algunas van también en la línea de cómo garantizar institucionalmente el diálogo y que no quede librado solamente a las voluntades personales o a las iniciativas particulares. Pero en relación al lenguaje o esto de los conceptos, también este segundo panel nos va a seguramente dar algunas herramientas más. Marcela desde el ámbito de la fonoaudiología, que va a trabajar la cuestión del lenguaje, y Patricia también, vos señalabas ahí el mundo bipolar, qué vinculaciones hacemos en el ámbito de la psicología, ¿no? Con el diálogo interpersonal, interrelacional, que construye en definitiva los diálogos institucionales que se van tejiendo a través de las personas. Le doy la palabra ahora a Camila Gandarillas, que va a presentar entonces a las expositoras del segundo panel. Muchas gracias. Sí. Gracias, Verónica. Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, voy a presentar el segundo panel sobre la amistad social desde el encuentro con el otro. ¿Sí? Primero va a disertar la doctora Patricia Francica. Ella es médica, doctora en psicología, profesora universitaria en medicina de la Universidad Católica de Salta, especialista universitaria en psicodrama clínico, especialista en neuropsicología clínica, analista transaccional. Luego va a exponer la licenciada Marcela Clement. Ella es fonoaudióloga, magíster en neuropsicología, diplomada superior en necesidades educativas especiales, prácticas inclusivas y trastornos del desarrollo, experta en diseño de experiencias de aprendizaje emergente. También es docente y jefa de carrera de la licenciatura en fonoaudiología de la Universidad Católica de Salta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a las participantes, ¿no?, por sus ponencias, y bueno, ahora las escuchamos en este aporte acerca de la amistad social, ¿no?, desde el encuentro con el otro, en esta reflexión que estamos haciendo sobre la carta encíclica de Fratelli Tutti. Bien, Patricia. Sí, acá estamos. Bueno, yo primero quiero agradecer profundamente todo lo que he aprendido en estos pocos 50 minutos y mostrar tal vez una mirada desde la medicina, desde la realidad actual que estamos viviendo y desde una mirada desde la psicología, pero desde la teología psicológica. El sábado 3 de octubre del año 2020, en la ciudad de Assisi, el Papa Francisco nos regaló esta maravillosa encíclica. Es bueno hacer figura que dos de ellas las ha titulado con frases extraídas de los escritos de San Francesco, el Poverello d'Assisi. La encíclica que hoy nos convoca, Fratelli Tutti, se basa en la sexta admonición, que es una de las 28 mini homilías de San Francesco que entregó a sus fratres. Estos eran pequeños textos que giraban en torno a una reflexión práctica de algún pasaje de las Sagradas Escrituras. Dicha admonición invita a todos los hermanos, Fratelli Tutti, a seguir a Cristo, nuestro buen pastor. Personalmente creo que la frase central de este documento eclesial es atendamos homes fratres, o prestemos atención todos hermanos. Baso esta afirmación en que el documento es un llamado a la fraternidad y amistad social como única forma de salida de las consecuencias del flagelo sanitario y social que instaló la pandemia originada a fines del 2019. Esta se extiende hasta nuestros días con progresiva virulencia en todo el planeta, pero con especial contagiosidad y mortalidad en el hemisferio sur. Podemos observar que la pandemia y las formas de respuestas de cada gobierno han impuesto en evidencia incontrastable las diferencias hoy aún más ostensibles entre los países con alto poder económico y aquellos pobres, los que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas de salud en tiempos de normalidad sanitaria y se han visto arrasados por sucesivas olas de pandemia que se seguirán sucediendo.
Es redundante decir que nosotros los argentinos nos encontramos hoy en este segundo grupo de países. Durante este tiempo de caos hemos sido testigos y o actores de una creciente polarización política y víctimas del costo global de la pandemia. Una misma espiralización se manifiesta en todos los campos: altísimos costos en vidas, en salud y económicos, con el consecuente aumento del desamparo, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Esta situación nos empuja como cristianos a replantearnos la necesidad de reforzar la solidaridad y el bien común como elementos constitutivos del discipulado en Cristo. Por esto considero imprescindible entender este documento como continuación de la otra encíclica del Santo Padre, inspirada también en Il Poverello, Laudato Si, alabado seas, en el cual reitera en varias ocasiones que nadie se salva solo, y lo vuelvo a repetir, nadie se salva solo, especialmente en un mundo donde la globalización no es exactamente la globalización de la solidaridad, como pidiera en su momento San Juan Pablo II, sino todo lo contrario, la globalización del egoísmo y el ejercicio despiadado del poder. A poco tiempo de que Francisco asumiera el papado, dijo una frase que realmente quedó resonando en mí. Y era simple, decía: nunca he visto detrás de un coche fúnebre un camión de mudanzas. Por eso quiero en este espacio, que sin merecerlo me lo han regalado, hablar de 3 palabras que creo que hoy expresan nuestra vulnerabilidad y fragilidad humana: la incertidumbre, la impredecibilidad y lo disruptivo. Para enfrentarlas requerimos de una total integración común, con lo cual me ayorno a lo que han dicho ya mis predecesoras. Más allá de las diversas acciones indispensables de cada uno de nosotros, ya que en palabras del Santo Padre textuales dice: los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Por lo tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común. El contexto vivido hoy ante la pandemia mundial ayuda a comprender más que nunca el valor de la parábola del buen cristiano, que él hace referencia en esta encíclica, sabiendo que toda acción que no sea el amor fraterno en el vivir del día a día termina poniéndonos del lado de los salteadores o de los que pasan de largo, ignorando a quien sufre, olvidando o negando que con seguridad mañana necesitaremos de ese samaritano que, suspendiendo su viaje, se detenga a ayudarnos a nosotros. Solo siendo samaritanos gestaremos una sociedad donde el sálvese quien pueda, y hago un poco alusión a esto del orden mundial, no sea la moneda de cambio. El sufrimiento de un mundo en crisis nos coloca inevitablemente, más tarde o más temprano, a la vez en el lugar del caído y del caminante, es decir, de hermanos que, como dice el Papa, levantan y rehabilitan para que sea el bien común. La primera palabra que yo tomé fue la incertidumbre, y lo voy a tomar desde un sentido psicoterapéutico. Todos sabemos que las condiciones de la vida actual, llamadas eufemísticamente nueva normalidad, dan lugar a un sufrimiento psíquico generalizado que vemos a diario en nuestros consultorios, y tal vez en breve puedan estructurarse en nuevas patologías de la época. Muchos me preguntan: ¿me enfermaré y me moriré? ¿Me vacunarán? ¿Servirá la vacuna? ¿Podré llegar a fin de mes? ¿Cómo saldré de las deudas? ¿Cómo superaré este duelo? La incertidumbre está allí, en mi hermano, sometiéndolo en un agón de niveles casi tanáticos. Por lo tanto, expresa el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una imperfecta previsibilidad
de los sucesos que ocurrirán en el devenir de nuestras vidas. Situación mundial dominada por una incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro, y controlada por intereses económicos miopes, textual de la encíclica. La incertidumbre está en esta nueva normalidad, que puede ser causada por tres factores fundamentalmente. Primero, la falta de certeza en la información que recibimos, tanto de los medios oficiales como de los medios periodísticos nacionales e internacionales. Datos estadísticos sobre contagios, muertes, ocupaciones de UTI, sumados a la imposibilidad de acceso directo a la información certera e inobjetable a nivel local, mundial o nacional y mundial. Segundo, las contradicciones de los organismos científicos internacionales, la OPS, la OMS, los que ustedes quieran llamarles. La tercera, la gran difusión en todos los medios de comunicación que nos permite compadecernos inicialmente del sufrimiento propio y ajeno a cada instante, pero que luego contribuye a anestesiarnos frente al dolor del que está a nuestro lado. La sobreabundancia de los datos produce una naturalización de la enfermedad y la muerte ajena. Ello permite un malsano alivio por no sufrir la misma suerte, desestimando que mañana podamos ser nosotros quienes estemos engrosando la estadística. Como consecuencia se exacerba la decisión de vivir la vida y disfrutarla egoístamente, participando de reuniones sociales, fiestas clandestinas, protestas sectoriales multitudinarias, sin la evaluación de las consecuencias sociales que le acarrearán a nuestro hermano. Desaparece el hermano. Desde ya, ¿cómo podemos predecir lo que probablemente nos suceda si no tenemos certeza sobre lo que ahora nos está sucediendo? Lo único cierto es que el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, textual de la encíclica, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. La segunda palabra que me gustó elegir fue lo impredecible. Por lo anterior, actualmente vivimos lo impredecible. Todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad, de desesperanza o de desesperación. Impredecible es lo que no se puede pronosticar. Los sucesos impredecibles son difíciles de controlar y conocer, bien porque no tenemos los medios para hacerlo, bien porque no contamos con los conocimientos suficientes, y esta última situación es la actual. Son impredecibles las catástrofes naturales. En la encíclica anterior, cuando habla tanto de la ecología, los terremotos, los tsunamis, con la inseguridad que generan las guerras, los hechos de violencia de orientación fundamentalista de cualquier ideología, parafraseando el capítulo 7 de esta encíclica, los accidentes de tránsito, la violencia de género, la forma en que va a reaccionar una persona ante una situación de presión. En resumen, el futuro es impredecible y muchas veces orquestado por la ambición humana. Esta pandemia nos confronta con la inutilidad de las búsquedas egoístas, personales o nacionales, de medidas salvadoras. La expectativa colocada hoy en las vacunas, por ejemplo, y la avidez y codicia de los países poderosos que las acaparan en perjuicio de los más pobres para salvarse, entre comillas, vacunando a su población, cae ante la aparición de nuevas variantes o cepas que parecen disminuir la protección de la vacuna, haciéndola tal vez inútil a futuro. Y no paradójicamente, estas variantes se originan en los países más pobres, que al no tener acceso a una vacunación masiva, la generan en el contagio indiscriminado. Y vuelvo a repetir, nadie se salva solo. Pero hoy nuestro futuro frente a este fenómeno pandémico se torna más impredecible aún. Y así esta situación se constituye como un evento disruptivo a nivel mundial, pero con profunda angustia en los tiempos que le toca vivir a nuestra Argentina y a nuestros hermanos latinoamericanos. Y la tercera palabra, y ya voy cerrando con esto,
si no me van a echar, es lo disruptivo, una palabra nueva que introducimos desde un lenguaje psicoanalítico casi. Tomamos este término disruptivo para referirnos a los hechos y situaciones que ocurren en un mundo externo que rompen la continuidad de nuestro devenir cotidiano. Esto nos permite distinguir, por ejemplo, el hecho fáctico externo, que es la pandemia, del hecho psíquico interno, que es el proceso traumático o no del mismo. Cosa que la mentada fórmula situación traumática no lo hace, sino que confunde. Esta pandemia ha hecho a gente millonaria, multimillonaria, y ha hecho pobres sumamente más pobres. Este cambio de paradigma tiene como intención no un mero cambio de palabras, sino proponer otra manera de pensarnos dentro del problema. Disruptivo será todo evento o situación con la capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y de elaboración. Esta pandemia lo hizo y lo seguirá haciendo a nivel mundial, con sus rebrotes, aperturas y cierres, con la consiguiente corte o interrupción de la vida normal de todo ser humano, tanto en el espacio intrapsíquico como en la relación entre el mundo interno y externo, mediante la presencia de un agente biológico llamado SARS-CoV-2. Quizás el hecho de no poder identificar con nuestros sentidos al enemigo común, no lo vemos, no lo tocamos, no lo escuchamos, es invisible, produce en nuestro psiquismo dos reacciones universales. Una, la negación. No existe, es una simple gripe, no me va a tocar, es un invento de los manipuladores, de los conspiradores, o el terror que nos paraliza y encierra en nuestros propios límites. Y como dice en la encíclica, en nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar. Nos lleva a buscar salvarnos solos. Y ese es el gran error. Con la primera ola de la pandemia enfrentamos estas instancias de diversas maneras, pero en todas subyacían ideas irracionales y egoístas que compartían las características del pensamiento mítico o mágico. El virus parece tener dos caras, como el viejo dios romano Jano, la amenaza de la muerte por un lado y por otro la banalidad de comportarse inicialmente como una gripecina. Y hoy, ante el riesgo de la muerte con que amenazan estas nuevas olas de la pandemia, se nos plantea la más grande de las paradojas. La única certeza con que contamos los hombres es la de nuestra propia fragilidad y muerte. Pero esa idea se nos vuelve intolerable. Por eso tendemos a refugiarnos en la otra cara de Jano, como mecanismo de negación de la muerte, cercana ante este hecho disruptivo. En palabras del Papa Francisco, el asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano, que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia, la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Pero con esta tempestad, que me sonaba a una palabra muy shakespeariana de su última obra, se cayó el maquillaje como las máscaras, como esas máscaras que a lo mejor pueden ver detrás mío, estas máscaras venecianas. Se cayó el maquillaje de estos estereotipos con los que nos disfrazamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar. Y entonces, como en el pasado, el hombre vuelve a crear y recrear mitos para negar la fragilidad de lo finito. Este fenómeno creacional mitogénico es universal, es decir, la cultura humana da origen a mitos para intentar dar certidumbre a lo incierto de nuestro devenir, estableciendo anticipaciones y explicaciones que ambicionan ordenar el caos en el que vivimos, que da una idea de más seguridad a nuestra propia fragilidad, a nuestro psiquismo frágil. Podemos decir entonces que el hombre crea mitos y a la vez está habitado por mitos. Por lo tanto, el mito es también algo que sucede al sujeto, ya sea como un intento de elaboración de lo acontecido o como una forma de dominar la situación y lo incierto de la vida. El hecho disruptivo, la pandemia como enemigo invisible, nos despierta o nos debería despertar al ponernos frente a la posibilidad real y cercana de la muerte. Como esta es intolerable, el hombre al enfrentarla teje mitos
que hagan soportativa su levedad. El mito tiene una función mediatizadora. Dicha función no se caracteriza por su capacidad de transformación del evento fáctico, pandemia, disminuyendo su potencial amenazador por la acción sobre el psiquismo recién descrita que facilita actuar en situaciones de riesgo. ¿Y cuál es esa acción? Entre otras, el mito nos permite, al negar el propio hecho fáctico, generar acciones que nos disminuyen la angustia ante la enfermedad y la muerte. Se manifiesta así la estructura circular del mito. Todo retorna, todo vuelve a ser como en el origen, antes de la aparición del evento disruptivo, antes de la pandemia. Base de la ignorancia de un paraíso perdido en donde la pandemia no existía mientras estemos habitando este mito. Y por su carácter explicativo, los mitos tienen una función apaciguadora, nos calman, que nos hacen permitir pensar en el origen de las cosas y con cierta anticipación de las mismas, contrarrestando la vivencia de incertidumbre frente a lo azaroso de la vida. La característica mitogénica humana se agotó con la mitología egipcia, griega, americana, sigue en la actualidad. La infalibilidad de la ciencia ha sido en sí misma un mito moderno, y lo dice también el Santo Padre en sus encíclicas, hoy derrumbado y cuestionado en parte por los errores en las estadísticas, predicciones contradictorias, y reflotado en los últimos tiempos con el mito de la vacuna. Y no dije no se vacunen, dije el mito de la vacuna salvadora. Eso es otra cosa. Ahora bien, el mito de la vacuna nos hace distraer la atención de la verdadera oportunidad que esta crisis pandémica encierra. Ya termino, quédense tranquilos, pues tenemos que dar una salida, porque si no nos quedamos en problemas. Pero pasamos a creer que la solución está en la vacuna, y esta sería el héroe que nos vendrá a salvar del monstruo, la pandemia, poner allí toda la esperanza. Esa es la gran trampa. No usamos barbijo, lo usamos de protector de garganta. Yo no me voy a infectar, yo soy antivacuna, yo no creo que esto exista. No cuidamos al hermano. La verdadera solución está en aprovechar el hecho disruptivo, la pandemia, para cambiar individual y socialmente la verdadera respuesta. No traumática, sino en un accionar real, para mi beneficio, pero porque beneficio a mi hermano. Por ello, la vacuna debe ser interpretada como un simple medio, no como el fin. El fin último está en Dios, en lo que nos dice que debemos hacer para crecer como cristianos. Este agente disruptivo, el COVID-19, con sus características peculiares, hace caer nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces. Es la hora de la verdad. Sería trágico que en lugar de aprender y cambiar, utilicemos un nuevo mito, el de la vacuna, para creernos y crearnos una nueva máscara. ¿Y cuál es la salida? Podemos inferir que la salida está en la integración. Ni resignarse a la muerte, ni escaparse a través de mitos no racionales. Ese camino intermedio requiere la aceptación de la propia muerte, física o simbólica, y la tendencia mítica que traemos. Aceptar nuestra vulnerabilidad y resignificarla. Tomar conciencia y responsabilizarnos de nuestras acciones y conductas individuales y sociales. Cambiar como San Francesco, que escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, cambió radicalmente su vida. El Santo Padre nos invita a seguir el camino de San Francesco, y ese camino comienza con escuchar, como decía hace un ratito María Lía. Escuchar, pero no escuchar cualquier cosa. Escuchar a través de la voz de Dios en esa pluralidad, no en la singularidad o el del tener razón. Aprender con Cristo la empatía por el sufrimiento ajeno y adoptar de su espíritu la actitud de solidaridad y entrega abnegada. Ser en todo momento un buen samaritano, escuchando la voz del pobre y del necesitado. Reflexionar y abandonar las tendencias egoístas individuales, el disfrute irracional de mi vida a costa de contagios masivos, fiestas clandestinas, reuniones sociales. Hacer lo propio como sociedad, dejando de lado la altivez de los países ricos que ya han llegado a la inmunidad de rebaño, salvándose solos,
cuando esto se hace a costa de sumir a los países pobres en la espiral de contagios, muertes y mutaciones virales. Es nuestra oportunidad. Dios nos lo ha permitido. Oportunidad de reconocer que como humanidad hemos desoído por egoísmo las tres voces de San Francesco, la voz de Dios y la de los pobres, como hemos explicado recién, y la voz de la naturaleza, donde se expresa el Creador, permitiendo la proliferación iniquitativa y además aniquilante de un virus generado en sistemas no permitidos de laboratorio. De nosotros depende. Jesús llama a la puerta, pero el pestillo, para todos los que estamos aquí, está del lado de adentro. Todavía podemos hacer que las consecuencias hasta ahora desgraciadas de la pandemia sean a la larga el crecimiento psicológico, social y espiritual de todos. Siento profundamente que Dios así lo quiere. Perdonen la vehemencia y si me extendí demasiado. Gracias. Muchas gracias, Patricia. De verdad que un análisis muy profundo, ¿no?, de lo que estamos viviendo a la luz de esta encíclica. De verdad que tu vehemencia y todo no sé, a mí me hizo poner la piel de gallina. De verdad que sí, una reflexión muy profunda y que nos hace pensar. Sí. Gracias. Muchas gracias. Marcela, bien, te toca continuar en esta segunda parte del panel, también seguramente con palabras enriquecedoras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. En verdad, desde los encuentros previos y ahora hasta lo que venimos conversando en toda esta tarde, a mí me llevan a otro nivel. Y bueno, quizás en todo lo que veníamos hablando parecería ser que me convocaron porque vengo de la fonoaudiología, y en realidad creo que me convocaron sin saberlo porque vengo de una familia de 10 hermanos. Y bueno, y ahí Fratelli Tutti, no queda otra. Y eso creo que también, bueno, así son los caminos de Dios misteriosos. Tendré que hablar un poco desde lo que la disciplina que hago todos los días puede aportar, pero no puedo sacarme de dónde vengo. La fonoaudiología es una disciplina de la comunicación y del encuentro y del diálogo. Y me hace pensar mucho desde todo este análisis que han planteado tantas veces, que se ha dicho la realidad global, lo regional y lo local, y de pensar a partir de la herramienta que nos permite el lenguaje, bueno, en casa cómo andamos y cómo nos va en esa realidad íntima, no solo local, de comunicación, de encuentro y de diálogo con el otro. Y el otro es el que está al lado nuestro. Y pensaba también, bueno, a la luz de lo que dice el Papa Francisco, siempre muy, muy metido en todas las que son en verdad las relaciones entre los países, entre las naciones, las religiones, pero nunca deja de dar un mensaje que se traduce en nuestra vida diaria. Y tiene ese poder de ir desde, en verdad, lo más global y lo más grande, hasta ese mensaje que te toca el corazón y pensás que te está hablando a vos. Y bueno, pensaba en este contexto de pandemia, ¿no? El desafío de salir al encuentro con el otro, de salir al encuentro desde el encierro. Y entonces otra vez se me plantean mucho este juego de palabras. Y entonces, ¿cómo podemos trascender el encierro abriéndonos al otro? Él dice en la encíclica reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o el lugar que habite. Y pensaba cómo podemos ir desde lo macro, lo internacional y lo global, a lo más íntimo de nuestros hogares y de nuestros vínculos,
y pensar en relación a lo que venían contando las chicas. Bueno, Melissa decía los patrones de vinculación internacional, y a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero yo no puedo evitar pensar dónde se aprenden los patrones de vinculación interpersonal. Y los que después sean actores de los procesos internacionales, algún patrón de vinculación llevan desde su casa y después lo aplicarán en la ONU, en la OMS, en donde les toque, pero siguen siendo esos que se formaron en la familia también, en la intimidad de su familia. Yo quería invitarlos a reflexionar sobre las palabras que usamos diariamente, los refranes, las frases hechas, que están al alcance de todo el mundo, con las que no solo nos comunicamos, sino también nos explicamos el mundo, o mejor dicho, nos explicamos cómo funciona el mundo, y muchas veces también justificamos nuestra forma de actuar. En mi trabajo, con personas con desafíos en la comunicación y el lenguaje, de distintas edades y de distinta gravedad, pude ir descubriendo lo complejo que es lo que se esconde en lo simple de los intercambios domésticos y cotidianos entre padres, hijos, hermanos, amigos, alumnos, maestros. Es lo que les pasa todos los días y a la vez que es lo común, es lo sencillo, pero a la vez muy profundo por el impacto que tiene en cómo llenan sus horas y las horas de sus días. Y a la vez uno puede descubrir como una magia y un misterio que a veces sucede con pequeñas intervenciones, pequeños cambios que generan mucho bienestar y mejoran su calidad de vida. A veces decimos, bueno, haz lo que yo digo, lo que debo decir, quién se queda o quién tiene la última palabra. A buen entendedor, pocas palabras. A palabras necias, oídos sordos. Y con eso justificamos nuestra distancia. Porque ya no lo quiero escuchar más. O ella sabe para qué voy a estar hablando si ya sabe lo que lo quiero, si no le tengo nada que explicar. Y entonces capaz, y encima en un contexto de pandemia, bueno, pasamos días a lo mejor sin hablar. Porque igual ya sabe que lo quiero. Pensaba, bueno, volver a esto de cómo, y por casa cómo andamos, o dime con quién andas y te diré quién eres. Yo pensaba, el lenguaje y las palabras nos condicionan y eso se manifiesta en nuestro pensamiento, en nuestros actos, y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, con una impronta negativa. Por casa cómo andamos nos obliga a mirarnos adentro. Podemos generar vínculos en lo macro, en lo global, en lo regional, de puertas hacia afuera, si en lo micro, en la intimidad de cada uno, no estamos bien. Esa falsa dicotomía no nos produce conflicto, malestar, intolerancia, irritabilidad. Está estudiado que no hay posibilidad de separación completa entre la vida hacia afuera y la vida personal, o la vida profesional y la vida personal, el afuera y el adentro, lo macro y lo micro. Pensar que el bienestar se logra con la conciencia profunda de la unión entre esos dos mundos, entre lo íntimo y lo personal, con el entorno. Y bueno, cómo hacer para buscar también un equilibrio y que esos dos mundos convivan y que eso se traduzca en relaciones más sanas, más enriquecedoras.
que nos hagan aprender. Dime con quién andas es casi siempre para asociarlo con alguien inconveniente. Es mala yunta. Mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Seguro que ese, bueno, en algo malo está andando. Pensaba a la luz de Fratelli Tutti que ser fraternos no implica perder identidad, sino que puede ser parte de nuestra identidad, la fraternidad, o debería serlo, estar concebida como parte de nuestro ADN. Y como es parte de mi identidad, yo puedo estar con cualquiera sin dejar de ser yo. Puedo andar con uno, puedo andar con otro, porque soy fraterno, y las diferencias nos enriquecen y nos nutren. Pero sobre todo, dice Francisco en la encíclica, porque Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Qué fácil decirlo, pero qué desafiante actuar en consecuencia. Dice también, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. Y él dice, que no se queden las palabras. Esto, y otra vez, bueno, pensando en las palabras que estamos todo el día, o las usamos para hablar o las usamos para pensar, pero no nos las podemos sacar de la cabeza. Él comenta también en la encíclica, dice, los medios de comunicación digitales pueden exponer el riesgo de dependencia, ¿sí? De dependencia casi como de adicción, diría, a las redes sociales, a las noticias, a estar conectados permanentemente. Pero su contracara es el aislamiento y una progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, porque todo es una realidad mediada por la pantalla, pero no la olemos, no la tocamos. Y todo eso sucede además bajo la apariencia de sociabilidad, porque estamos conectados a través de eso. Pero carece el perfume, los gestos, él mismo dice el temblor de las manos, como las mías ahora, y todo lo que hace a la comunicación humana. Creo que acá yo me había hecho una listita, pero estuvo perfecto, es como casi como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con María Lía, porque yo me la escribí así, y ella la escribió bien con una foto, así que ahora la voy a leer bien. Bueno, frente a todo esto que nos plantea el Papa, cómo salimos de esta situación, y creo que vale la pena volver a nombrar los procesos de diálogo que él analizó, y creo que hasta tienen una secuencia. Los que hacemos comunicación pensaríamos en eso. Bueno, primero acercarse frente, qué sé yo, como frente al encierro o a la distancia o a la ausencia, lo combatimos con la presencia, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, y mirarse todo el tiempo mientras escuchamos, porque a veces parece que estamos escuchando y estamos mirando el celular, las noticias que están siempre de fondo. Conocerse, tratar de comprenderse, que eso también implica como un ejercicio en verdad de la voluntad. Te escuché, te presté atención, pero después encima te tengo que comprender. Bueno, si te escuché y te presté atención y te miré y te conocí, bueno, la verdad es que tenemos que poder dar un paso más y tratar de comprenderlo y empezar, bueno, también ahí se nos juega la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y buscar puntos de contacto y puntos de encuentro. Siempre los hay, aunque a veces pareciera que no, pero siempre hay si pensamos que todos, bueno, necesitamos ser queridos, por ejemplo, y todos necesitamos ser escuchados. Bueno, por ahí ya dejaríamos la discusión apasionada y podríamos dar lugar al diálogo, al encuentro. Quizás, no importa cómo somos o cómo hayamos sido,
podemos aprender a ser y a ser mejores. Dice Francisco, la esperanza es audaz. Caminemos en la esperanza. Cada día, en distintos párrafos, pero son sus palabras. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad. Y pensé, bueno, así con algo como el principio, planteándolo desde la realidad de mi familia, y que suceden cosas similares en cada casa, se me ocurrió compartir una frase que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, que bueno, hablando con Patricia la hemos nombrado mucho. Y también tengo que decir una de San Juan Pablo II que Patri me hizo acordar. Si cada uno barriera la puerta o el patio de su casa, tendríamos un mundo más limpio. Y eso no solamente al polvo. Si cada uno se ocupara en verdad de tener mejores vínculos, diálogos y conversaciones hacia adentro, seguramente tendríamos mejores diálogos, conversaciones también hacia afuera. Y la frase de San Juan Pablo II dice, se lo van a acordar probablemente, porque yo era muy chiquita, pero y yo me la acuerdo, dice en el día, es el 1 de enero, es el Día Internacional de la Paz. En el año 94 dijo, de la familia nace la paz de la familia humana. Y bueno, de la familia de cada uno, que cada uno está donde hoy le toca, pero a lo mejor en otro momento esté tomando decisiones regionales, globales, internacionales, en otro lugar, que tengan impacto también en nuestra vida. Y entonces vamos a pensar que sí es una avenida de doble mano, desde lo de adentro hacia afuera y también desde lo de afuera hacia adentro. Bueno, eso es lo que pensé. Muchas gracias, Marcela. Muy interesante este análisis también desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Esto que haces vos de la fonoaudiología, ¿no? Y cómo es tan importante este encuentro con el otro en este proceso de lenguaje también, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta para vos. Escribió ahí, bueno, Verónica Figueroa. Y también invitamos a todos los que quieran escribir en el chat las preguntas que tengan tanto para Patricia, para Marcela o para alguna de las expositoras. Para Marcela, ¿cómo lograr en un mundo que corre el tiempo que se requiere para escuchar y comprender al otro? Bueno, eso es algo que yo también me pregunto. Pero algo que yo trato de poner en práctica es como desarrollar una actitud lúdica y un estilo de vida que esté siempre abierto al otro y no solo a esperar un momento especial. Y a veces parece difícil, pero después es también como empezar a ser de esa forma. Y en realidad las oportunidades a veces son de 2 minutos, pero es solo cuestión como de tener el radar encendido. Y por supuesto hay tiempos de escucha que puedan ser de 1 hora, pero a veces escuchas al otro cuando te cruzas en un pasillo también, y eso es significativo. Acá hay en el chat varias felicitaciones, muchas gracias por las reflexiones. Y después Claudia Patricia escribe, Marce querida, creo que la comprensión recíproca es la base, el descentramiento personal y el vivirnos diversos.
lejos de los estándares sociales, debemos trabajar para generar entornos amigables, que nuestras presencias en pequeños grupos y como gestores institucionales, el amor sea transversal para el desarrollo actitudinal. Una reflexión de Claudia Patricia. Bien. Bien, después hay varios agradecimientos, felicitaciones. No sé si hay otras preguntas. Bueno, yo les quiero agradecer. Ahora le vamos a dar enseguida al padre Matías la palabra. Ya estamos cerca del final, o pasados unos minutitos del final de este encuentro. Agradecer sobre todo el esfuerzo del diálogo interdisciplinar, ¿no? Que también es un desafío al que nos invita el Papa Francisco en estas miradas integrales. Y también la riqueza de las notas personales, ¿no? De cada una de las expositoras de hoy, que eso también es un ejercicio, un aprendizaje, una riqueza. Así que, bueno, en este itinerario que vamos haciendo desde el Vicerrectorado de Formación, de hacer dialogar también a los propios docentes, ¿no? Y de la universidad, es para la UCASAL un entrenamiento de estos espacios de diálogo que queremos garantizar para poder asumir el desafío de una fraternidad o de una casa común, que en concreto en nuestros lugares de trabajo viene a ser UCASAL, ¿no? Padre Matías, ¿querés hacer el cierre? Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedor todo el camino que hemos hecho. Ya hace más de un mes que estamos en contacto, estamos trabajando juntos en preparando este momento, que la verdad ha sido muy, muy lindo, y también han sido muy lindos los encuentros previos, ¿no? De conocernos, de escucharnos, de aprender, de ir soñando y pensando cómo podíamos transmitir, ¿no? La riqueza que tiene el pensamiento del Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti, también desde el lugar, desde la riqueza, desde el trayecto de cada uno. Así que bueno, personalmente agradecido por todo lo que he aprendido y escuchado, y me he enriquecido en este camino de preparación. Y bueno, agradecer a todos los que se han sumado, han participado. Como conversábamos el otro día con Marcela y Patricia, estos espacios para nosotros son muy importantes, son muy valiosos, nos ayudan a traer a la realidad de nuestra universidad y a los espacios donde tenemos la posibilidad de llegar, lo concreto, ¿no? De este pensamiento del Papa Francisco, que nos ayuda a seguir pensando y a ponernos en camino también, ¿no? En estos espacios de diálogo que vamos construyendo entre todos. Así que desde ya nuevamente el agradecimiento para todos, bueno, con Verónica y Camila del IPI, que hemos estado trabajando, y con Enrique en la coordinación del departamento. Muy agradecidos a todos por la participación y por el tiempo que nos han brindado, y la riqueza de este encuentro humano, que ha sido un encuentro realmente de fraternidad, y que nos llena el corazón y nos da ganas de seguir adelante, seguir trabajando juntos. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a la participación de todos los que han estado atentos a estas reflexiones, por los agradecimientos que están enviando en el chat, y ya los tendremos al tanto de nuevos diálogos que podamos seguir construyendo juntos. Gracias, Lía, Patricia, Melissa, Marcela, seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.